El día de hoy vamos a hablar de los síndromes sensitivos y síndromes cerebelosos, ¿sí? Un poquito tedioso el tema, pero pónganle un poquito por favor de atención porque sí es algo complejo. Ok, para hablar de síndromes sensitivos, primero tenemos que definir algunos términos, ¿sí? Por ejemplo, anestesia, la pérdida de la sensibilidad. Hipoestesia, disminución de la sensibilidad, y la hiperestesia, el aumento de la sensibilidad. De estos tres, el más importante es la anestesia, la cual puede ser total o parcial. Si es que es total, se refiere a una interrupción completa de la vía sensitiva en un punto cualquiera de su trayecto. Recordemos que la vía sensitiva tiene un trayecto que va desde el tronco nervioso hasta los plexos y la raíz o el neuroide, ¿sí? Y la anestesia parcial, hay tres tipos de anestesia parcial que se puede dar por una disociación periférica, una disociación tabética y una disociación siringomiélica. ¿A qué se refiere este tipo de disociaciones? Por ejemplo, la disociación periférica se refiere a la pérdida de la sensibilidad superficial, ¿sí? Pero la sensibilidad profunda va a estar conservada. Por ejemplo, la meralgia parestésica. ¿Qué es meralgia, doctora? La sensación de hormigueo, dolor o entumecimiento. ¿Alguna vez han cruzado las piernas por un largo periodo de tiempo y han sentido que se adormecen, que se entumecen? A eso se refiere la meralgia parestésica, ¿sí? En miembros inferiores, este es un claro ejemplo, ¿sí?, de una disociación periférica, una compresión, en este caso el miembro inferior, del nervio cutáneo femoral lateral. Y si en caso ocurriese en extremidades superiores, por ejemplo, cuando duermen apoyados sobre un brazo, también han debido de tener esa sensación, ¿sí? Es cuando se hace compresión del nervio radial. Entonces, esos son ejemplos de una disociación periférica. Generalmente se da por compresión. ¿Cuál se altera? La sensibilidad superficial y la profunda está conservada. La otra disociación es la disociación tabética. Tabes dorsal. ¿Les suena el nombre? ¿Sí? ¿En qué patología? En sífilis, ¿sí? La sífilis es virus, bacteria o parásito. Bacteria. Es una bacteria. ¿Qué tipo de bacteria? Espiroqueta, ¿ya? Por Treponema gallina. Ok. La disociación tabética es un claro ejemplo de esta patología. Aquí, ¿qué es lo que está alterado? La sensibilidad profunda, la sensibilidad táctil y la sensibilidad epicrítica. Sin embargo, la termoanalgésica y la táctil están conservadas. Hay una mnemotecnia, ¿ya?, por ejemplo, de tabes dorsales, que lo vamos a ver más adelante, pero para que vean cómo más o menos es el cuadro clínico de esta patología. Hay una degeneración de la columna dorsal. La mnemotecnia es dorsal, de degeneración dorsal o dolor ortopédico, ¿sí? R, disminución de los reflejos. S, shooting pain, dolor al caminar. Pupilas de Adil-Robinson. ¿Alguien se acuerda de cómo eran? ¿No? Lo vamos a ver más adelante. Ataxia locomotora y de la propiocepción alterada y ese de sífilis, ¿sí? Más adelante lo vamos a volver a revisar. Y la otro tipo de disociación es la disociación siringomiélica, en la cual hay la sensibilidad termoanalgésica que está alterada, pero la profunda y la táctil conservada. Generalmente es por lesiones de tanto la sustancia gris como la sustancia blanca del conducto ependimario, ¿ya? Siringomiélica, ¿qué se refiere? A la creación o a la presencia de una cavidad que afecta esta estructura anatómica, que es el conducto del epéndimo, ¿sí? Generalmente, ¿en qué patologías? Neoplasias medulares. Ok, otra vez, porque los veo un poco confundidos. En cuanto a lo que es definiciones, vamos a hablar principalmente de anestesia, que puede ser total y parcial.
Dentro de la anestesia parcial es que tenemos estos tres tipos de disociaciones, ¿sí? La periférica, la tabética, cuadro clínico de sífilis, y la de siringomiélica. Dentro de la periférica, todo lo que tenga que ver por compresión de nervios cutáneos, generalmente solo se altera la sensibilidad superficial, la profunda está conservada. En la tabética, ¿qué encontramos? La sensibilidad profunda y la táctil están alteradas y la termoanalgésica es la que está conservada. Y en la de siringomiélica, la termoanalgésica está alterada y la profunda y la táctil están conservadas. En cuanto a lo que es manifestaciones clínicas, su libro lo divide en 5 tipos de acuerdo a la estructura que estén afectando. En primer lugar, alteraciones cerebrales, si es que hay alteraciones del tronco cerebral, alteraciones medulares, radiculares y alteraciones de nervios periféricos. Es un poco largo, un poquito tedioso. Vamos a empezar con las alteraciones cerebrales. Alteraciones cerebrales, se refiere que tiene que haber una lesión en el hemisferio por compresión de la corteza sensitiva. Entonces, ¿qué puede haber? Hipoestesia, disminución de la sensibilidad, y anestesia. La característica contralateral de donde se encuentra la lesión. Típico ejemplo, una ACV, una enfermedad cerebrovascular. La alteración de la sensibilidad es mayor generalmente en las extremidades. ¿Alguna vez han visto algún paciente con la ACV, enfermedad cerebrovascular? ¿Sí? Pierden la sensibilidad, pero en las zonas proximales puede estar conservada. Hay mayor alteración en las zonas distales y principalmente en las superiores, ¿sí? Lo que menos mueven son los bracitos, ¿sí? Y después de la parte del episodio agudo, pueden recuperar la sensibilidad, ¿sí? Han debido de ver que van a terapia y algunos pueden recuperar algo de fuerza, mejoran sus rangos articulares y recuperan también la sensibilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que no se altera en estos casos? La sensibilidad gustativa, la olfativa y la auditiva. En el caso de que la lesión sea muy cercana a donde están los nervios ópticos o radiaciones ópticas, sí puede haber hemianopsia homónima del mismo lado, disminución de la agudeza visual del mismo lado de donde es la lesión. Ok, estamos acá, no se olviden, ¿ya? Alteraciones cerebrales. Dentro de estas alteraciones cerebrales tenemos las hemianestesias corticales. ¿A qué se refiere? A una pérdida unilateral de la sensibilidad. En este caso es la táctil, la térmica, la del dolor, etc. en la mitad del cuerpo, causada por una lesión de la corteza cerebral. ¿Sí? Causas ACVs, ¿ya? Traumatismos encefalocranianos y este tipo de migrañas hemiplégicas que también puede causar ese tipo de alteraciones en la sensibilidad. Hay tipos de migrañas. Me imagino que han hecho síndromes de cefaleas, ¿sí? Y han visto de que hay varios tipos de cefaleas, dentro de eso están las migrañas, y hay tipos y subtipos de migrañas. Y estas que son hemiplégicas se caracterizan por alteración de la sensibilidad unilateral. Otro tipo, las hemianestesias subcorticales. Acá hay una pérdida unilateral de la sensibilidad en la mitad del cuerpo por una lesión en las estructuras cerebrales, ¿sí? Pero por debajo de la corteza, como por ejemplo el tálamo, los ganglios y el tronco encefálico. Acá que va a manifestar el paciente, el hormigueo de todo un lado del cuerpo, ¿ya? Que puede afectar cara, puede afectar brazos, puede afectar piernas, ¿sí? A diferencia de estas lesiones, estas lesiones son mucho más profundas, ¿ya? Y puede haber síntomas asociados. Por ejemplo, alteraciones del habla. ¿Qué es afasia? El paciente no puede pronunciar bien las palabras. Así es, dificultad para la articulación del lenguaje o movimientos descoordinados también, ¿sí? Ya hemos visto alteraciones cerebrales, ahora vamos a ver las alteraciones del tronco cerebral. Dentro de las alteraciones del tronco cerebral hay un síndrome característico de estas patologías, que es el síndrome de Wallenberg. ¿Habían escuchado de ese? ¿No? Cuando han hecho semio 1 tampoco les han explicado.
Ok. Es un trastorno neurológico en el que hay una ACV, o sea, una enfermedad cerebrovascular, que quiere decir un infarto, en la parte lateral del bulbo raquídeo. ¿Qué va a manifestar el paciente? Dificultad para trabajar, alteraciones del equilibrio, mareos, pérdida de la sensibilidad facial en un lado y la del cuerpo en el lado opuesto. O sea, si en este lado tiene la pérdida de la sensibilidad facial, en el resto del cuerpo, del cuello para abajo, tiene que ser en el lado contralateral. ¿Sí? Causas, ya lo vimos, el infarto isquémico. Puede haber bloqueo en el flujo sanguíneo. ¿Por qué habría un bloqueo en el flujo sanguíneo? Suelen haber émbolos que se disparan generalmente en pacientes fibriladores, ¿ya? Que son pacientes que tienen predisposición a formación de émbolos y pueden obstruir esta arteria cerebelosa posterior y provocar este tipo de síndromes, ¿ya? También puede haber disección de la arteria vertebral y en personas más jóvenes esta es la causa más común, porque han debido haber pacientes con ACVs menores de 40 años que debutan con alteración del lenguaje. Entonces, este síndrome de Wallenberg se caracteriza por pérdida de la sensación, de la sensibilidad de la cara en el lado, del mismo lado de donde es la lesión. Si mi lesión es derecha, la pérdida de la sensibilidad del rostro, de la región facial también va a ser derecha, y sin embargo, del cuello para abajo va a ser en el lado contralateral. ¿Por qué? La disposición de las fibras. Exacto, justamente si ustedes ven en este dibujito, lo que vemos acá, justo están este tipo de núcleos de estos nervios, ¿sí? El par número 8, el 7, el 9, el quinto, la rama espinal del quinto par, ¿sí? Del noveno y el tracto espinotalámico, que se encargan de qué? Justamente de la dificultad para la deglución. Les dije que hay dificultad para tragar, ¿sí? Vértigo, náuseas, vómitos, ¿sí? Y algunas afectaciones como por ejemplo el facial, el noveno par, que se encargan también de algunas funciones a nivel de los ojitos, me pueden dar un síndrome que ya lo hemos visto en semiología respiratoria, el síndrome de Clauber-Bernard-Horner, ¿sí? Que se caracteriza por ¿qué? Dosis palpebral, miosis y anhidrosis. Se vuelve a repetir. En ese caso, el síndrome de Clauber-Bernard-Horner en la parte de semiología respiratoria estaba muy relacionado a una patología neoplásica pulmonar que por una compresión de las ramas del simpático podía producir esto, ¿sí? Recuerdan que sí les expliqué yo misma, les di esa clase. Acá, en este lado lo estamos viendo ya por afectación principalmente del sistema nervioso, ¿sí? Entonces también se puede presentar síndrome de Clauber-Bernard-Horner, ¿sí? Y no se olviden que la hemianestesia del lado opuesto a la lesión es del cuerpo para abajo. Entonces, si se les pone un caso clínico, no se olviden de este síndrome de Wallenberg, que se caracteriza por la pérdida de la sensibilidad de la región facial del mismo lado de donde es la lesión, ¿sí? Y del cuello para abajo es la pérdida de la sensibilidad en el lado contralateral. Puede haber características de otro síndrome, el Clauber-Bernard-Horner, por afectación de estos núcleos, ¿sí? De estos pares, de estos núcleos de estos pares nerviosos que ustedes ya lo han visto en semiología, en fisiología también. Ok, ya hemos visto alteraciones cerebrales, ya hemos visto alteraciones del tronco, ahora vamos a ver las alteraciones medulares. Dentro de las alteraciones medulares hay la hemianestesia medular, la paraplegia sensitiva, el síndrome del cordón posterior, el del síndrome del cordón anterolateral y el del cono medular. El de hemianestesia medular tenemos el característico síndrome de Brown-Séquard. ¿Qué quiere decir? Acá hay una hemisección o daño de la mitad de la médula espinal. No es como el anterior, que solamente era una región. Acá la mitad de la médula está comprometida. ¿Y qué estructuras vemos acá? Por ejemplo, vemos el tracto espinotalámico, ¿sí? Que se va a ver afectado.
¿Qué más? El tracto córtico-espinal lateral, ¿sí? Y las columnas posteriores, ¿sí? Entonces, va a haber un daño de las vías neuronales y va a haber pérdida de sensaciones y pérdida de la función muscular. Si es que hay daño del tracto espinotalámico, generalmente se encargan estas vías de todo lo que es información sensorial o del tacto crudo o del tacto tosco, ¿sí? Si es que hay daño de las columnas dorsales ascendentes, no sé si recuerdan que hay dos tipos de fascículos acá, gracilis y gracilis, ¿sí? Okay. Y el tracto córtico espinal generalmente se encarga de manejar todo lo que es función motora, ¿sí? Y controles voluntarios. Entonces, daño del tracto córtico espinal en el mismo lado va a haber una hemiplegia ipsilateral. ¿Qué más? Parálisis flácida, parálisis espástica. Si es que se daña el tracto espinotalámico, va a haber pérdida del tacto fino, de la presión y de la propiocepción. Y como va a haber daño también de las columnas dorsales ascendentes, en el lado opuesto va a haber pérdida de la sensación del dolor, de la temperatura. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con resonancia y el tratamiento, rehabilitación, corticosteroides y terapia física. El otro, la paraplegia sensitiva. Acá es más sencillo. Las paraplegias es por debajo de donde es la lesión, es que vamos a encontrar la paraplegia sensitiva. Y esta anestesia puede ser parcial o total. Si afecta las 4 extremidades, es cuadraplegia. Y si afecta solamente 2 extremidades, que pueden ser superiores o inferiores, ¿qué es? Paraplegia, perdón. Acá es paraplegia y acá es cuadraplegia. ¿Okay? Esto es sencillo, simplemente se va a dar la alteración de la sensibilidad por debajo de donde se encuentra la lesión. Causas principalmente son traumáticas o también pueden ser progresivas en tipos de enfermedades degenerativas. El otro, el síndrome del cordón posterior. Acá el ejemplo típico es la famosa tabes dorsal. Es el cordón posterior. ¿Ya? Generalmente es en tabes dorsal infección por sífilis, ¿ya? Pero otra causa puede ser mielopatía por deficiencia de B12. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué pasa con la bacteria de la sífilis? Puede llegar y cruzar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Puede causar paresia general y el típico tabes dorsal, ¿ya? Hay tipos de neurosífilis que puede ser la gomosa o la asintomática. Generalmente se presenta de 10 a 15 años después de haber hecho el diagnóstico del paciente que no ha recibido tratamiento. ¿Quién lo transmite? Treponema pallidum. La transmisión saben que es por contacto sexual, ¿ya? Vertical de madre a hijo y por transfusiones sanguíneas. En cuanto a lo que es epidemiología, es mayor en varones. Generalmente se presenta del 4 al 10% de casos de pacientes con sífilis. Y como les decía, de 10 a 20 años después de haber presentado la infección primaria. Es una espiroqueta que va a hacer una diseminación sistémica, se va a unir a células endoteliales, provoca una reacción inflamatoria, provoca endarteritis y puede hacer infiltración inflamatoria perivascular. ¿Qué voy a encontrar en este paciente con tabes dorsal? Prueba de Rumber positiva. ¿Cómo es la prueba de Rumber? Eso han hecho en CMO1. Creo que es el paciente que se para y se la vea. Sí, se hace que el paciente separe la posición anatómica, ¿no? Y empieza a perder un poco el equilibrio y se puede ladear, ¿sí? Generalmente el 24% de los pacientes con tabes dorsal presentan prueba de Rumber positiva. Hay neuropatías craneales, sí. Demencia o síntomas psiquiátricos, sí. Puede haber deterioro sensorial, cambios pupilares y las pupilas de Arthur Robertson. ¿Qué son?
son pupilas mióticas que no responden cuando ustedes ponen la luz, no van a encontrar un reflejo fotomotor. ¿Ya? El diagnóstico, criterios clínicos, y obviamente tenemos que confirmar la serología en líquidos cefalorraquídeos. Hay que hacer una punción lumbar. Y características del líquido cefalorraquídeo tienen que ser compatibles con sífilis. Tratamiento, penicilina G. Si es que hay alergia, se puede dar doxiciclina y ceftriaxona. Mínimo un tiempo de 28 días. Acá un poquito de hincapié en pupilas de Argyll Robertson. La nemotecnia ARP, ausencia de reflejo pupilar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Son pupilas mióticas, asimétricas, una es más pequeña que la otra, sin respuesta a estímulos luminosos. Cuando ustedes evalúan el reflejo fotomotor, sí los he visto, de frente le ponen la linterna al paciente. Entonces, primero tienen que evaluarlo con la luz natural, y luego tienen que agarrar la linterna y va desde el canto externo hacia el interno lentamente para ver la acomodación, ¿no? Ustedes lo hacen rápido. Bueno, ¿qué otra patología me puede dar alteraciones del reflejo fotomotor? Creo que lo han visto hace poco, ¿no? Podría ser endocraniana. el síndrome meningio, podría ser. También síndrome meningio, hipertensión endocraniana, hemorragias intracerebrales. Evaluamos siempre pupilas. Lo primero que hacemos cuando sospechamos de que ha podido haber una hemorragia cerebral o van a escuchar esto en el hospital, pacientes se estén clavando, ¿qué quiere decir? Que está haciendo hipertensión endocraniana por una hemorragia, tenemos que evaluar pupilas, y si las pupilas están anisocóricas, ya es un signo de que algo está pasando, hay aumento de la presión intracraniana. En este caso el paciente está despierto, está lúcido, ustedes van a evaluar su reflejo fotomotor y lo que van a encontrar son, ambas pupilas son pequeñas, van a estar anisocóricas de diferente tamaño, y cuando evalúa el reflejo fotomotor no va a haber respuesta al estímulo. ¿Sí? Esa es la característica. El síndrome del cordón anterolateral generalmente es una pérdida de la sensibilidad termoanalgésica, como que fuese un chal, extremidades superiores y esta parte del tórax, ¿sí? Causada por la interrupción de los fascículos espinotalámicos laterales. Va a estar conservada la sensibilidad táctil, va a estar conservada la vibración y va a estar conservada la sensibilidad propioceptiva. ¿Qué es propiocepción? Lo propio es la sensibilidad. No. ¿Qué es propiocepción? ¿Qué? Sí, puede ubicar parte de sus otras necesidades. Así es, bueno, podemos pedir al paciente que cierre los ojos, que se toque el brazo, se toque la pierna, él va a poder ubicar esa zona, ¿sí? Sin necesidad de que estén con los ojos abiertos, que haya una apertura ocular, ¿sí? ¿Qué más? Acá en el síndrome del cordón anterolateral puede haber una parálisis espástica, puede haber exaltación de los reflejos tendinosos profundos, puede haber un Babinski positivo, ¿ya? Va a depender de la magnitud de la afectación. Ya hemos visto esto, ya hemos visto esto, ya hemos visto esto. Ahora vamos a ver las alteraciones radiculares. En cuanto a las alteraciones radiculares es bien sencillo. Tenemos el síndrome del cono medular, que generalmente es a partir de las... hay afectaciones en las vértebras lumbares y las sacras, las últimas lumbares y las sacras. No hay parálisis, pero sí hay trastornos sensitivos. Lo típico, el paciente les va a decir, sí doctora, siento como que me molesto, me duele justo en la zona donde me siento, ¿sí? Esa es una alteración de la sensibilidad en silla de montar, justo en la zona que ellos usan cuando se sientan, ¿ok? Generalmente es bilateral, se caracteriza porque hay antecedente o presencia de una hernia de disco, ¿sí? Hay hipertonía, es bilateral, Babinski positivo, puede haber papiledema, etc. Dentro de este síndrome de cono medular vamos a encontrar estos tres tipos: el epicono, el cono medular en sí y cauda equina.
El epicono me afecta L5, S1. ¿Qué va a haber? Anestesia en la cara posterior y en la cara medial de ambas piernas con una parálisis muscular espástica. ¿Qué más? Si yo evalúo reflejo aquilio, no va a haber. Y va a haber incontinencia de esfínteres. El paciente puede referirles emisión espontánea de orina o incontinencia rectal también. El síndrome de cono medular afecta de S2 a S5. La anestesia es sencilla de montar justo esta zona, ¿sí? También puede haber incontinencia de esfínteres, pero esto se presenta como el primer síntoma antes de que el paciente mencione o refiere el antecedente del dolor. Lo primero que va a referir es la incontinencia. Puede haber también impotencia sexual, ausencia de trastornos motores. Y el síndrome de Caudequina, que afecta de L2 a S5, es un dolor generalmente radicular, puede haber parálisis muscular flácida, hay presencia de incontinencia de esfínteres, pero es tardía, ¿ya? A diferencia del anterior, y es frecuente en fractura de sacros, todos los que se caen sentados, de caballos, de la moto, etc., generalmente presentan este síndrome de Caudequina. Acá un cuadrito que les va a ayudar para la diferenciación y también algo para la sintomatología. Epicono, L5, S1. ¿Hay compromiso de esfínter? Sí, todos tienen compromiso de esfínter, dense cuenta. En epicono, ¿hay compromiso motor? Sí. En síndrome de cono, no. En cola de caballo, sí. Y compromiso sensitivo también tienen ustedes. Vamos a la última, las alteraciones de los nervios periféricos. Acá por excelencia tenemos a la polineuropatía. ¿Qué enfermedad que ya han visto es una de las causas principales de polineuropatía? La diabetes, ¿no? Se da polineuropatía diabética porque es una alteración de la sensibilidad a nivel distal. Acuérdense, los pies diabéticos, ¿dónde empiezan las heridas? En zonas distales. Jamás empiezan en proximales y el paciente les va a decir que le duele. Siempre es en zona distal. Y otra patología, la ciatalgia, que es un dolor que se irradia de la cara posterior del muslo hasta la región anteroexterna de la pierna y llega hasta el pie. Sí, el típico dolor lumbar o lúmbago que ustedes conocen. Se puede exacerbar con la tos, con estornudos y con la defecación. Y cuando hacemos maniobra de la Lasegue es positivo. ¿Cómo es la maniobra de la Lasegue? El paciente de cúbito dorsal sin almohada, ¿sí? Recto. ¿Y qué es lo que hacemos? Levantamos la pierna sin que flexione la rodilla. Y si es que hay dolor, es un Lasegue positivo. ¿Y cómo es la maniobra de Bowers-Bragato? Igual que la Lasegue, ¿no es cierto? Levantamos la pierna hasta que desaparezca el dolor y hacemos una dorsiflexión y tiene que aparecer dolor, ¿sí? Síndromes cerebelosos. Es un poco tedioso, ¿no? Esto es un poquito más sencillo. Vamos. La segunda parte es síndrome cerebeloso. Sabemos que el cerebelo se encarga de este tipo de funciones: control, motor, coordinación, regulación del movimiento, procesa información, sí, por ejemplo, visión, audición, olfato, y se encarga de algunas funciones cognitivas. Por ejemplo, participa en la toma de decisiones. Las más importantes son estas: motor y coordinación y regulación del movimiento. ¿De qué se encarga? Tono muscular, del equilibrio. El equilibrio tanto en reposo como en movimiento, ¿sí? ¿Qué más? En cuanto a lo que es regulación del movimiento, coordina la fuerza, la velocidad y el rango de los movimientos. Entonces, en la etiología de causas de síndrome cerebeloso tenemos muchas: vasculares, tóxicas, traumáticas, inflamatorias, tumorales y degenerativas, para ponerlo así de grandes rasgos. Las manifestaciones clínicas: ataxia. Pongo a mi paciente parado, con las piernas a los costados, y vamos a ver de que se va a ladear, va a perder el equilibrio, no va a poder estar erguido, puede irse para los costados o puede irse para adelante o hacia atrás. ¿Qué más puede haber? Otra manifestación clínica: disartria, ¿sí? Dificultad para articular las palabras. ¿Qué es nistagmo?
Movimientos involuntarios de los ojos, que pueden ser horizontales, pueden ser verticales, ¿sí? Temblor intencional. ¿En qué otra patología que no sea síndrome cerebeloso puede haber temblor? Que no sea del sistema nervioso. Es del sistema nervioso, que no sea del sistema nervioso. Tirotoxicosis, pues. Y los hipertiroideos tienen un temblor en reposo. ¿Qué más? Dismetría. ¿Cómo evalúo dismetría? Se le pone el dedo de frente. El índice, dedo, nariz, ¿sí? ¿Qué es asinergia? ¿Qué es sinergia? La falta de coordinación. ¿Cómo evalúo sinergia en mis pacientes? Se les dice de que hagan movimientos opuestos, por ejemplo en la mano, ¿no? Supinación, pronación, supinación, pronación. Y luego le dicen de que haga intercalado, ¿no? Así, así. Y él no lo va a poder hacer. ¿Okay? ¿Qué es disdiadococinesia? ¿No? No tiene fuerza de agarre. No. Movimientos alternos. Movimientos involuntarios. No. No puede alternar movimientos. No puede. No puede alternar movimientos. No alternan los movimientos. Hipotonía, la pérdida del tono muscular. La hipotonía, aparte de en síndrome cerebeloso, ¿en qué otras patologías la ven? ¿Quiénes pierden tono muscular? Postrados en cambio. Los postrados, los síndromes consultivos, los demasiados, ¿sí? Ok, para hacer diagnóstico tenemos que hacer nuestras pruebas de coordinación. La prueba del dedo nariz, ¿sí? La más sencilla. Talón, rodilla, también, pero esta es con el paciente en decúbito, ¿sí? Se le pide que deslice el talón de un pie sobre la espinilla de la pierna contraria, ¿sí? Su falta de precisión nos puede sugerir ataxia cerebelosa. ¿Evalúan esto en sus pacientes? No. Todos mis alumnos que han rotado conmigo, ninguno he visto hacer este tipo de pruebas a sus pacientes. Ni tampoco el índice, que es lo más básico. Mínimo es eso. ¿Qué más? Otras pruebas. Marcha en tándem, talón punta. El paciente camina colocando un pie delante del otro. ¿Sí? Sí han debido de ver en algún operativo, no ustedes, pero han debido de escuchar que les piden los policías, al que aparentemente han ingerido bebidas alcohólicas, que caminen en línea recta, se les pide que pongan un pie delante del otro, ¿sí? Eso es para evaluar eso. La prueba de Rumbar sensibilizada, ¿sí? Se evalúa la estabilidad del paciente con los pies juntos, que es lo que ya hemos visto, y los ojos cerrados, Si sospechan que hay un problema cerebeloso, obviamente no lo van a dejar solo, ¿no? Alguna vez sí me pasó eso con un interno, yo de R1, y era un paciente que se sospechaba de una ACV del cerebelo. Y el paciente no tenía estabilidad y el internito le digo, hazle la prueba de Rumbar, lo hace parar al costado de la cama y como que lo deja casi se lo juega. Entonces, si sospechan de eso, tienen que estar al lado del paciente. Otra. Las pruebas de Disartre de movimientos oculares, ¿sí? Se le pide al paciente que hable para ver cómo vocaliza, cómo articula las palabras. Movimientos oculares, vamos a ver el nistagmo, ¿sí? Cómo lo presenta, si es que es horizontal, si es que es vertical. Las pruebas de fuerza, ¿alguna vez han hecho esta prueba? La prueba de rebote, ¿cómo es? Se le pide que... Es como se le dice al paciente, usted va a tratar de flexionar su brazo y yo voy a hacer todo lo contrario. Y lo suelta, ¿no? Y le gana. Una persona cuerda, lúcida, obviamente pues va a ejercer algo de resistencia, ¿no? En el caso de ellos, ¿no? Pierde. La prueba de diadococinesia, lo que les dije, pedir que hagan movimientos alternantes rápidos. ¿Sí? Y no lo puede hacer. Se ve como movimientos torpes. ¿Sí? Dentro de los síndromes cerebelosos, el más importante es el vértigo de origen central. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es vértigo y qué es mareo? Hay que hacer esa diferencia. Acá dice, el vértigo es la pérdida de la posición y la orientación en el entorno, con sensación de movimiento, asociada a inestabilidad, pérdida del balance. Puede ser fisiológico o bien patológico.
Y mareo. ¿Cuál es la diferencia? En palabras simples, ¿qué es el vértigo y qué es el mareo? ¿En cuál el paciente siente que las cosas giran a su alrededor? El vértigo. Sí, eso es sencillo. Tú le preguntas, ¿usted qué siente? ¿Usted siente que usted está girando? Que las cosas giran a su alrededor. Ah, que las cosas giran a mi alrededor. Entonces, es lo más sencillo. ¿Hay tipos de vértigo? Sí. El periférico, el central y el grave. El periférico generalmente involucra el aparato vestibular y el octavo par craneal. Es repentino, se acompaña de náuseas, vómitos, intolerancia al movimiento de la cabeza y diaforesis al ucho. ¿Qué es diaforesis? Okay. Y el central ya involucra otro tipo de estructuras, es abrupto o es gradual, los síntomas son menos graves, no los caracteriza muy bien el paciente. A veces lo acompañan de cefalea, una cefalea de tipo tensional, no está muy bien caracterizado, pero este sí, es súbito, es el que más atendemos en emergencia. Y el grave es el que se acompaña de nistagmos. Cuando ustedes evalúan un paciente en el que sospechan que hay vértigo, aparte de evaluar reflejo fotomotor, hacen obviamente, ¿no? Le dicen al paciente, siga con sus ojos el movimiento de mis dedos, horizontal, ¿sí? Vertical, y ahí evalúen nistagmos. Si es que hay nistagmos, es un signo de severidad. ¿Okay? ¿Qué más? Puede estar acompañado de síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, diaforesis, y puede haber pérdida de conciencia, sí. No se acuerdan los pacientes. Acá tenemos un cuadrito donde hay una clasificación de ambos. El periférico, de inicio agudo. El central, raramente es agudo. Síntomas, la ilusión de rotación. Acá es la inestabilidad. Síntomas vegetativos en un periférico es intenso. Ya. En el central, de leve a moderado. Signos, acá puede haber hipoacusia. Acá hay déficit neurológico. Nistagmus, acá es horizontal y acá vertical o rotatorio. Hipoacusia, frecuente, en el central, raro. Acúfenos, ¿qué es acúfenos? Tinnitus, ¿sí? Ruido, ¿sí? Pueden presentarse y en el central es raro. La evolución paroxística, ¿qué es paroxístico? Algo que se de forma repentina. Claro. Tiene episodios, algo de remisión, nuevamente puede haber, ¿sí? Y en el central es permanente, ¿sí? Cuadro clínico asociado al vértigo, tenemos el vértigo paroxístico benigno, es el más frecuente. El más común en ancianitos, generalmente son pocos segundos de duración. Ya, el diagnóstico con la prueba de Dix-Hallpike, ¿cómo es? Ya lo han hecho en CM1. Se le dice que se siente, se gira la cabeza y que se deje caer, ¿sí? Para acomodación de los huesecillos, ¿sí? Nunca han hecho eso, por Dios. Cuando vayan a sus serús les va a venir pacientes con mareos y no van a tener dimenidrinato ni siquiera en sus farmacias. Cuando se hacen estas pruebas, aparte de que hacen el diagnóstico, acomodan los huesecillos, acomodan la endolinfa y les pasa el vértigo. Entonces tienen que aprender a hacerlo y no es nada del otro mundo. El vértigo recurrente o benigno. Generalmente hay antecedentes familiares, tiene minutos a horas de duración, asociado a cefalea, ¿sí? Alcoholismo, los que alguna vez han tomado, han debido de sentir esa sensación, insomnio o estrés. La enfermedad de Meniere. ¿Quién no ha escuchado enfermedad de Meniere? Generalmente se acompaña, son episodios agudos, son incapacitantes, puede estar acompañado de una sordera progresiva unilateral, de acúfenos, ¿sí? La etiología es la elevación brusca de líquido endolinfático. Generalmente pacientes que viajan de altura, los que vienen de mina, ¿sí? Cuando bajan a la zona de la costa, suelen tener este tipo de patologías, o los que hacen buceo también, hay aumento de la presión. En el verano, bastante común, cuando se tiran clavados, hay aumento de la presión a nivel de líquido endolinfático. Nunca se les ha tapado los oídos cuando han ido a la playa, cuando han ido a la piscina, se han tirado de un tobogán. Ese impacto que hay con el agua eleva bruscamente la presión de la endolinfa y puede provocar tinnitus, puede provocar mareos y puede desencadenar enfermedad de Meniere. Otra,
La neuronitis vestibular o laberintitis también. Se debe escuchar laberintitis, ¿sí? Subagudo, de etiología viral. Generalmente puede estar acompañado de algunas infecciones respiratorias agudas secundarias a virus. Por ejemplo, virus incisional respiratorio, influenza, etc. Se acompaña de náuseas y vómitos. Agravantes, si mueve la cabeza, aumenta, ¿sí? Y los atenuantes es el no mover la cabeza. Esta es la última. No. Pruebas diagnósticas. Tenemos evaluación de los reflejos oculocefálicos u ojos de muñeca. ¿Alguna vez han hecho eso? ¿Han visto? Que gira la cabecita y los ojitos, ¿cómo tiene que ser? Bien, O sea, Ideal, ¿cómo es lo normal? Si yo muevo la cabeza, exacto, el ojo se mueve para el lado contrario. Todos han tenido una muñeca una vez, no han tenido de sus hermanas, o ¿sí? Y cuando se quedan fijos es lo que se llama ojos de muñeca. ¿Han visto a Anabel cómo tiene los ojos fijos? ¿Okay? Esto evaluamos bastante en pacientes a los cuales se les va a hacer diagnóstico de coma o de muerte encefálica. ¿Sí? Es un reflejo presente. El reflejo oculocefálico. La marcha en tándem, que ya la vimos, ¿sí? Otra. La exploración del nistagmus puede ser lento o puede ser rápido. No se olviden que hay que pedirle al paciente que vea un punto fijo y luego ustedes hacen los movimientos. Ya puede ser periférico. Cuando es de origen periférico, generalmente es horizontal, y cuando es central, es vertical o rotatorio. ¿Sí? ¿Qué es astasia? Estos son para evaluar trastornos estáticos o de posición, que es otra de las patologías dentro de síndromes cerebelosos. ¿Qué es astasia? ¿Nunca han escuchado? La imposibilidad, la incapacidad de mantenerse de pie. El paciente no puede ponerse. Eso se llama astasia. Temblor de actitud, ya lo vimos. Desviaciones, rumba, ¿sí? Que no puede pararse. Hipotonía muscular, ya lo vimos. Reflejos pendulares, ¿alguna vez han visto eso? ¿Sí? En trastornos, pacientes con síndrome cerebeloso, que tienen tumores en protuberancia, ¿no? Les hace, obviamente, ustedes saben que para evaluar reflejos osteotendinosos, el reflejo rotuliano, le piden al paciente que se siente, ¿no? Con su martillito golpean y solo debe hacer un movimiento. En este caso, ustedes hacen el reflejo y se quedan oscilando, ¿ya? A eso se llaman reflejos pendulares y puede indicar un trastorno estático de posición. ¿Okay? La catalepsia cerebelosa, un paciente extremadamente rígido por afectación de cerebro. ¿Sí? Y en cuanto a los trastornos cinéticos o de los movimientos activos, tenemos la gran asinergia de Babinski, ¿ya? El paciente se ladea principalmente hacia atrás, no puede pararse. La marcha titubeante o la marcha de ebrio, esto sí se les hace conocido. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que separar los pies más allá de la altura de los hombros para ampliar la base de sustentación. ¿Qué más? Adiadococinesia, ya habíamos visto eso, ¿sí? Que se le pide que haga los movimientos y no puede, ¿sí? No puede hacer movimientos de coordinación. La ataxia, ¿ya? Y la braditelocinesia, ¿qué es eso? La lentitud para los movimientos. Así como cuando se les pide hacer historias clínicas, ustedes se demoran más de una hora igualito. En este caso le dicen al paciente que haga este tipo de movimiento rápido y lo hace súper lento. Y no es por rigidez, ¿no? Porque obviamente antes de pedirle este tipo de maniobras, ustedes ya han debido de evaluar rangos articulares, ver si es que hay rigidez, ya preguntaron antecedentes, si es que ha tenido ACV, ya descartaron que no tenga nada que pueda estar causando alguna dificultad en ese movimiento. Entonces le pueden pedir que haga un tipo de maniobra y ustedes van a ver que es súper lento, ¿no? Súper lento para hacer los movimientos. Entonces, dentro del síndrome cerebeloso tenemos, 1, nuestro vértigo; 2, los trastornos estáticos de posición; y 3, los trastornos cinéticos o de los movimientos activos. Listo, chicos. Gracias.